Durante la mayor parte de su historia, Japón ha sido uno de los países más aislados del mundo. Debido a su geografía y a su idioma y cultura distintivos, Japón ha logrado preservar sus formas únicas durante miles de años. Y debido a sus estrictas políticas anti-inmigración, ha sido una excepción entre los países más ricos del mundo, con casi cero inmigración y solo una cantidad insignificante de extranjeros que viven permanentemente en Japón. Pero ahora, eso está cambiando. Por primera vez en la historia, Japón se ve obligado a revertir esta política. Y ha estado abriéndose discretamente a extranjeros en los últimos años. A medida que el número de inmigrantes que llegan a Japón alcanza niveles récord, estos cambios están ocurriendo lo suficientemente rápido como para marcar la diferencia. Pero, ¿por qué Japón estuvo tan cerrado en primer lugar? ¿Por qué ahora está abandonando por completo sus políticas anti-inmigración? ¿Y por qué esto cambiará Japón para siempre? Para entender por qué estos cambios son tan significativos, necesitamos explicar de dónde proviene la tradición de Japón de resistir la inmigración. Y para hacerlo, debemos retroceder hasta principios de la década de 1600. En ese momento, el mundo estaba experimentando sus primeras etapas de globalización. Los estados europeos estaban construyendo sus imperios coloniales, aventurándose cada vez más en Asia y aumentando lentamente su influencia en la región. A Japón no le gustó, y al ver la incursión occidental como una amenaza crítica para su propia cultura y seguridad, tomó una decisión única y sin precedentes. A partir de 1633, Japón inició una política conocida como Sakoku, que se mantuvo vigente durante los siguientes 2 siglos y medio. Bajo esta política, se prohibieron todas las relaciones entre Japón y los países occidentales, y las relaciones con vecinos como China y Corea estaban estrictamente limitadas. Todos los extranjeros fueron expulsados del país y se les prohibió la entrada, mientras que a los ciudadanos japoneses se les prohibió abandonar Japón. Aquellos que lo hicieron de todos modos fueron vetados de regresar. Durante más de 200 años, Japón entró voluntariamente en un aislamiento casi completo, mucho más prolongado y estricto que el de cualquier otro país en la historia moderna. El legado de este periodo aún se debate en Japón, pero a menudo se ve como una especie de era dorada. Mientras el resto del mundo sufría por la colonización y el conflicto, Japón disfrutó de 2 siglos y medio de estabilidad, prosperidad y paz. Sin guerras e influencias extranjeras, los japoneses tenían la libertad de dedicar su tiempo al arte y al placer, dando lugar a la idea de Japón como el mundo flotante, separado de la experiencia humana estándar de conflictos y pobreza, donde el tiempo fluye a un ritmo diferente y más pacífico. Eventualmente, este periodo de felicidad llegó a su fin cuando la Armada de los Estados Unidos ingresó a Japón con cañoneras y exigió que Japón se abriera al comercio extranjero. En los siguientes 100 años, Japón logró evolucionar rápidamente, ponerse al día con el resto del mundo, invadir grandes partes de Asia, unirse a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, ya conoces el resto. Aunque la política de Sakoku terminó hace mucho tiempo, según muchos académicos japoneses, el impacto de estos cientos de años de aislamiento perdura hasta hoy. En primer lugar, debido a este largo periodo de exclusión, Japón permaneció en muchos aspectos mucho más intacto que cualquier otro país, con una cultura y normas sociales tan distintivas que es mucho más difícil para las personas de fuera entenderlas y aceptarlas. Esto dificulta que cualquier extranjero se adapte completamente a la sociedad japonesa. Y en segundo lugar, a pesar de que Japón se reintegró en la política y el comercio globales, en algunos aspectos mantuvo cierto grado de aislamiento hasta el día de hoy. Japón invierte mucho esfuerzo en preservar su cultura lo más intacta posible, y parte de eso siempre fue tener una de las políticas de inmigración más estrictas del mundo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, obtener asilo, ciudadanía o cualquier tipo de residencia a largo plazo en Japón ha sido casi imposible, e incluso obtener una visa de trabajo a largo plazo siempre ha sido extremadamente difícil, ya que Japón mantuvo intencionalmente el número de extranjeros lo más cercano posible a cero. En otras palabras, por razones históricas, la sociedad japonesa es objetivamente difícil para que un extranjero se integre por completo y al mismo tiempo, el país ha estado tratando activamente de mantener el número de extranjeros lo más bajo posible. El resultado es que Japón ha tenido uno de los porcentajes más bajos de población nacida en el extranjero en el mundo desarrollado, y mientras la mayoría de los países ricos se volvían cada vez más diversos y dependientes de la inmigración, Japón ha permanecido como una sociedad extremadamente homogénea. Pero parece que esa era ya ha terminado. Durante décadas, la resistencia de Japón a la inmigración le permitió mantener su carácter distintivo, pero en las últimas décadas, lo que durante mucho tiempo se consideró una ventaja empezó a convertirse en un problema cada vez más importante. Esto es lo que cambió. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó uno de los desarrollos económicos más increíbles de la historia.
A pesar de perder una guerra mundial, Japón logró recuperarse y desde la década de 1950 inició lo que se conoció como el milagro económico japonés. Sin embargo, este auge económico fue acompañado por una enorme disminución en las tasas de fertilidad, lo que significa que los japoneses no estaban teniendo suficientes bebés, y las tasas de fertilidad han seguido disminuyendo desde entonces. Y las consecuencias se hicieron visibles muy pronto. El crecimiento de la población de Japón, que ayudó a impulsar el crecimiento económico durante el milagro japonés, comenzó a disminuir, luego se detuvo por completo, y en los últimos 10 años la población de Japón realmente comenzó a disminuir. Y esto es un gran problema. La economía de Japón ha estado estancada durante mucho tiempo y la crisis demográfica la está empeorando considerablemente. Con una población decreciente, se vuelve mucho más difícil lograr el crecimiento económico, ya que hay menos trabajadores y menos consumidores. Y no es solo que la población de Japón esté disminuyendo, sino que también está envejeciendo, lo que significa que habrá menos trabajadores pero más personas mayores económicamente dependientes de pensiones estatales, y no habrá suficientes personas económicamente activas para pagar esas pensiones. Y esto apenas está comenzando. Se predice que Japón perderá un tercio de su población en los próximos 50 años, lo que tendrá efectos devastadores en su economía. Ahora bien, Japón no es ni mucho menos el único país que está lidiando con esto. No hay un solo país desarrollado y rico, ya sea en Europa o Asia, que tenga tasas de fertilidad lo suficientemente altas como para al menos mantener su nivel de población y mucho menos aumentarlo. Hasta ahora, ningún país ha tenido un éxito particularmente destacado en persuadir a sus ciudadanos para que tengan más hijos. Y así, la forma en que los países desarrollados del oeste previenen un colapso poblacional ha sido a través del aumento de la inmigración. Puede que no siempre sea popular y conlleva sus propios problemas, pero para el occidente, la inmigración se ha convertido en una necesidad económica. Es lo que mantiene creciendo sus poblaciones, el número de trabajadores y sus economías. Y sin ella, el crecimiento económico sería mucho, mucho más difícil. Pero aquí está el problema para Japón. No solo tiene una población envejeciendo rápidamente, sino que a diferencia de otros países, no cuenta con inmigración que pueda ayudar a mitigar algunos de estos problemas. Lo que significa que la crisis demográfica y los problemas económicos de Japón son mucho más difíciles de manejar. Y así, desde hace un tiempo, Japón ha estado revirtiendo ampliamente esta política de décadas de cero inmigración e implementando más y más políticas que llevan a Japón en la dirección opuesta. Políticas que probablemente cambiarán Japón para siempre. Desde 2013, Japón comenzó a traer a cientos de miles de inmigrantes. Y hace 4 años, lanzó una reforma migratoria histórica. Permitió a Japón no solo traer a cientos de miles de trabajadores extranjeros más, sino lo que es aún más importante, por primera vez en la historia permitió que esos trabajadores extranjeros altamente calificados se queden indefinidamente en Japón, con la expectativa de que muchos de ellos elijan hacerlo. Y desde entonces, Japón ha estado aumentando el número de trabajadores extranjeros que trae al país casi todos los años. El resultado es que durante la última década, la realidad detrás de la imagen de Japón como una sociedad homogénea y cerrada ha estado cambiando rápidamente, ya que se vuelve cada vez más diversa y multicultural, especialmente en las grandes ciudades. Desde 1990, el número de extranjeros que viven en Japón se triplicó, alcanzando un récord histórico de 3 millones a fines de 2022, con 1 millón de personas llegando solo desde 2015. Y las cifras siguen aumentando. El gobierno espera que en 2070, al menos el 10% de la población de Japón sea nacida en el extranjero. Sorprendentemente, a diferencia del occidente, no ha habido realmente un tipo de reacción populista contra este cambio histórico. Según las encuestas, casi el 70% de los japoneses piensan que es bueno que los inmigrantes lleguen, probablemente porque son conscientes de los grandes problemas que enfrenta Japón y de cuánto el país necesita a los inmigrantes para lidiar con ellos. Pero aunque esto sea una necesidad económica, estas reformas cambiarán inevitablemente a Japón para siempre. En lugares como Tokio, 1 de cada 10 personas en sus 20 años ya es extranjera y a medida que Japón se vuelva más diverso, estos cambios seguirán siendo cada vez más visibles. El resultado es la transformación de Japón de manera similar a cómo Europa se ha transformado en las últimas décadas. En cierto sentido, un capítulo de la historia japonesa está llegando a su fin y un nuevo Japón está naciendo. Gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.